Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de comenzar, quiero aclarar que el link del fanfic estará en la descripción del video. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Y antes de terminar, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ningún video. Sin nada más que decir, comencemos. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Punto de vista de Adam. Durante las siguientes semanas permanecí cerca de Magnolia Town. Como cada día después de entrenar, o llegando de algún trabajo cercano, me acercaba a casa de Cordelia para comprobar su estado y ver si no le pasaba nada. El motivo de estas visitas era asegurarme de que todo el proceso transcurriera sin efectos secundarios. Y hasta ahora, me alegraba decir que Cordelia ahora estaba perfectamente sana, algo que la propia Porliúsica había observado en sus propias visitas a la mujer. Lo que significa que hasta donde pudimos saber hasta ahora, el procedimiento había sido un éxito rotundo. La única posible desventaja de su cuerpo artificial era que había perdido la capacidad de tener más hijos, pero aparte de eso, básicamente había cambiado un cuerpo plagado de enfermedades por uno perfectamente saludable, que era considerablemente más resistente que cualquier otro cuerpo contra cosas como enfermedades y demás. Dicho esto, a pesar de lo feliz que estaba por Cordelia, Kanna y Hildards, no pude evitar sentir que, dado suficiente tiempo, podríamos haberle dado un cuerpo sin perder nada. Hiciste más que suficiente, oí la suave voz de Zanryuzuki en mi mente mientras sus palabras me inundaban como agua tibia. Hiciste lo que nadie más podría haber hecho, la salvaste. Dejando esos pensamientos de lado por el momento, entré en el salón del gremio, el olor a cerveza y sudor estaba en el aire, así como los sonidos de la gente rompiendo cosas en sus peleas. Agachándome debajo de una silla y un par de cuchillos que alguien le había arrojado a otra persona, noté que Kanna me miraba con una sonrisa radiante en su rostro, su cabello oscuro recogido en un moño desordenado antes de saltar de su silla y correr hacia mí. Le sonreí, observándola reír de pura emoción, con el pelo meciéndose de arriba a abajo mientras corría por el suelo de madera pulida del gremio antes de saltar en el aire con un chillido de alegría y abrazarme con fuerza por la cintura. Hermano mayor. Hola, princesa, dije, con los ojos entrecerrados en una sonrisa cariñosa. Extendí la mano y le despeiné el pelo, sintiendo sus sedosos mechones entre los dedos. ¿Qué puedo decir? No pude evitarlo. Era demasiado linda. Sin soltarme las piernas de su poderoso abrazo, Kanna tiró de la esquina de mi camisa y me miró con sus ojos almendrados. Su rostro era una mezcla de inocencia y entusiasmo. ¿Podemos jugar a algo hoy? Me reí entre dientes, ofreciéndole a la pequeña una sonrisa amable. Tal vez. Hola mocoso, dijo Hildards, acercándose a mí por detrás, con los brazos cruzados sobre el pecho y frunciendo el ceño al ver a Kanna abrazándome con tanta fuerza. Lo miré por encima del hombro y, alzando una ceja, respondí a su expresión ceñuda. ¿Sí? Hildards se aclaró la garganta y cambió de postura, apartando la mirada de mí. Necesito tu ayuda con algo, dijo, con la voz ligeramente entrecortada en la última palabra, casi como si le costara encontrar el coraje para continuar. Me pregunto qué quiere. Asentí y miré a Kanna, que seguía abrazada a mis piernas. Le di unas palmaditas en la cabeza, la aparté y le puse una mano en el hombro. Hablaré un momento con el anciano, ¿de acuerdo? Ante esto, Kanna se cruzó de brazos y le lanzó a Hildards una mirada enojada, dándole a su viejo la mirada de desprecio de siempre, con los labios fruncidos en un puchero, mientras asentía con la cabeza de mala gana en señal de acuerdo, antes de regresar a donde había estado sentada. ¿Y entonces?
Pregunté, volviendo hacia Hildards. Hildards, quien había permanecido de pie con una expresión severa, se tambaleó repentinamente hacia adelante y cayó de rodillas con un fuerte golpe. Las lágrimas brotaron de sus ojos y su labio tembló, con el rostro contorsionado por una angustia cómica. ¿Cómo podría hacer que Kana-chan me amara? Gimió desesperado. ¿Y qué? Murmuré, alejándome un paso del hombre que lloraba. Hildards soltó un sollozo fuerte y exagerado, con los hombros agitados con cada respiración. Tenía los ojos rojos e hinchados, y las lágrimas corrían por su rostro como solo se esperaría de un personaje de dibujos animados. Te ama. ¿Cómo lo haces? Parpadeé varias veces, confundido, mientras Hildards lloraba frente a mí, con ríos de lágrimas corriendo por su rostro. Además, también podía oír a algunos miembros del gremio susurrando en silencio sobre la situación. Hildards está llorando. Eres tonto. Haz como que no te das cuenta. ¿Por qué? ¿Quieres que Hildards nos mate? Está bien, está bien. No he oído nada. En realidad, no solo no he oído nada, sino que no he visto nada. De hecho, soy ciego, señor. No sé quién tuvo esa conversación, pero ganan el premio de CL en el gremio por hacer eso. Hildards, ¿qué quieres decir? Pregunté, retrocediendo un paso. Te quiere, es tu hija. Ante esto, los ojos de Hildards parecieron clavarme puñales mientras se agarraba el pecho con fuerza y exclamaba. ¿No viste cómo me miró? Las lágrimas corrían por su rostro, dándole a su rostro una expresión cómicamente trágica. Bueno, tiene razón allí, Kana lo fulminó con la mirada. Cambié el peso de un pie a otro, rascándome la nuca. Mira, comencé a respirar hondo, no hago nada especial con ella para que me quiera. Pero si quieres mi consejo, te sugiero que la visites todos los días. Solo necesita más tiempo contigo. Eso la ayudará a abrirse. Hildards se secó las lágrimas mientras me miraba con una mirada inquisitiva y esperanzada y preguntó en voz baja. ¿De verdad crees que eso es todo lo que tengo que hacer? Sí, lo que todo niño quiere es pasar tiempo de calidad con sus padres, aunque se nieguen, respondí, poniendo los ojos en blanco. Mira, no has estado en su vida hasta ahora, así que tienes que esforzarte por conectar con ella, descubrir qué le gusta, hacer cosas con ella, jugar con ella, ser su papá, ¿sabes? Ante esto, la expresión de Hildards se iluminó, saltó del suelo y se dio un puñetazo en el pecho. Tienes razón. Gritó, provocando que varios miembros del gremio saltaran de sus asientos y se taparan los oídos por si acaso. Bueno, eso es un giro de 180 grados respecto al llanto que hacía hace unos segundos. ¿Eso fue todo? Sin responder, Hildards se dio la vuelta y salió corriendo lejos de mí, balanceando los brazos salvajemente mientras hacía mucho ruido, derribando mesas y sillas en su camino, que aún tenía gente sentada en ellas. Su objetivo, el vínculo con su hija, Kana. Papá. Es hora de unirnos. Pero no quiero. ¿Sí? Hermano mayor. Él tomó mis palabras bastante literalmente cuando dije, incluso cuando dijeron que no. Al no tener nada mejor que hacer, decidí aceptar un trabajo de clase S en la junta del gremio, eligiendo uno que no solo me daría una gran suma de dinero, sino que también me ayudaría en mi investigación sobre el paradero de la Torre del Cielo. Teniendo el trabajo listo y aprobado por el maestro, comencé a salir de Magnolia Town solo para ser detenido por Lilia, quien se lanzó desde el cielo hacia el suelo de manera dramática con un fuerte estruendo que resonó por todo el pueblo mientras aterrizaba de rodillas, sus puños golpeando con fuerza el suelo. Adam-sama, estoy aquí para servirle, dijo Lilia, todavía arrodillada. Más allá de su loca devoción hacia mí, podía ver que había estado entrenando duro, que aterrizar sola no era algo que la antigua Lilia hubiera sido capaz de hacer en absoluto. Arqueé las cejas y esbocé una media sonrisa mientras ladeaba la cabeza. ¿Supongo que quieres acompañarme? Pregunté con una risita. Lilia asintió con entusiasmo, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo tan rápidamente que su suave cabello verde comenzó a desdibujarse alrededor de su rostro. Muy bien, pero hay una regla que debes seguir pase lo que pase, respondí para llamar su atención. Y esa regla es bastante simple. Haz lo que te diga sin cuestionarme. ¿Quedó claro? Lilia asintió de nuevo, esta vez con una mirada seria que no le había visto antes. Sí, Adam-sama, dijo con voz firme e inquebrantable. Sonreí y asentí, satisfecho con su respuesta. Muy bien, vamos. Lilia se apresuró a seguirme el paso, con la mirada fija en el suelo. Si me permite la osadía, ¿qué clase de trabajo ha aceptado, Adam-sama?
Me detuve, miré por encima del hombro y le ofrecí una sonrisa. Esta. Le entregué la solicitud de trabajo para que la leyera. / catástrofe desconocida. / ubicación del trabajo. Ciudad Rubera, Ishgar / tierra de Isban. Nivel de trabajo. Clase S. Descripción del trabajo. Recientemente se ha informado de que una gran criatura ronda el continente y destruye las ciudades del norte. Se dice que tiene una piel impenetrable y dientes afilados. Además, según los pocos supervivientes, el monstruo aparece y desaparece sin dejar rastro, salvo la destrucción que deja a su paso. Este es un trabajo de exterminio. Los gremios de Ishgar hasta ahora se niegan a aceptar esta solicitud, por lo que la estamos extendiendo a cualquiera de los reinos cercanos. Recompensa: 8.500.000. Lilia abrió mucho los ojos. Santo cielo. Son muchísimas joyas. En efecto, lo fue. Extendí la mano y le quité la oferta de trabajo. Esa es una de las razones por las que acepté el trabajo, dije con una sonrisa tímida. La razón principal por la que acepté el trabajo, además del gran sueldo, fue que oí rumores sobre una secta que secuestraba gente en los pueblos más pequeños y lugares similares, sin dejar a nadie con vida. Y tuve mis razones para creer que ese culto era el mismo que me había secuestrado todos esos años atrás. Punto de vista de Adán. Después de 2 semanas de viaje y de cambiar de tren, finalmente llegamos al pueblo de Rubera, una ciudad de tamaño decente ubicada en la tierra de Isban, Ishgar. La ciudad estaba cuidadosamente ubicada en el corazón de la tundra helada que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista, su extensión plana salpicada de grupos ocasionales de árboles congelados, y las majestuosas montañas cubiertas de nieve se alzaban contra las nubes brumosas, sus picos irregulares iluminados por la pálida luz del sol invernal. Mientras caminábamos por las estrechas calles adoquinadas de la ciudad, las cabezas se giraban en nuestra dirección, lo que atribuía al hecho de que íbamos vestidos con múltiples pieles pesadas, a diferencia de ellos. La ciudad en sí estaba bastante tranquila, a pesar de la cantidad de gente que podía ver y sentir, y los únicos sonidos que se oían eran el crujido de la nieve bajo las botas de los que caminaban y el ladrido ocasional de un perro aquí y allá. Ignorando las miradas que recibíamos por el momento, seguimos caminando por el pueblo, pasando por hileras de casas y tiendas de todos los tamaños. Hasta que una pequeña posada con una fachada acogedora apareció a lo lejos. Al ver esto, y al ser la primera posada que veía en kilómetros desde nuestra llegada al pueblo, decidí que era un lugar tan bueno como cualquier otro para acampar y usar como base de operaciones. Creo que es mejor que consigamos una habitación aquí antes de seguir adelante, dije, recibiendo un asentimiento de Lilia antes de comenzar a caminar hacia la posada. Al entrar a la posada por sus puertas de madera que anunciaban nuestra presencia con un fuerte crujido, el posadero, un hombre de aspecto corpulento y barba de leñador, nos recibió cálidamente, ofreciéndonos inmediatamente un lugar junto al fuego de su salón, junto a un plato de sopa caliente para calentarnos, mientras decidíamos qué habitación tomar. Mientras me senté, dejé a Lilia para negociar el precio con el posadero, aprovechando este tiempo para explorar el lugar y observar cuidadosamente mis alrededores, notando que la mayoría de las paredes de la posada estaban adornadas con varias pieles y cueros, y que las mesas estaban talladas toscamente en madera de pino. Este lugar es frío, murmuró Mavis, fingiendo temblar de frío, mientras aparecía frente a mí sobresaltándome, encorvando los hombros y frotándose los brazos. La miré con los ojos gritando: ¿Qué haces aquí? Me aburrí, dijo Mavis encogiéndose de hombros, olvidando el hecho de que hacía unos momentos estaba fingiendo tener frío. Supongo que está bien, solo desearía que dejara de aparecer en mi vida como un maldito anuncio, cuando menos lo espero. Dejando de lado la repentina aparición de Mavis, continué observando la sala hasta que estalló una tensa conversación entre 2 lugareños a 6 mesas de distancia. Encontrando interesante el tono de la conversación, mi mirada se posó en 2 hombres sentados en el rincón más alejado de la habitación, tratando de escuchar su conversación. Lamentablemente, desde donde estaba sentado, solo podía entender fragmentos de lo que decían, ya que susurraban, pero las palabras monstruo y caos se escuchaban con más frecuencia que cualquier otra cosa. Dejando claro, junto con sus expresiones de miedo, que lo que fuera que estuvieran diciendo estaba relacionado con mi trabajo. Suspirando, miré a Lilia por un momento, quien seguía negociando precios con el posadero. Antes de levantarme de la mesa, me acerqué a los 2 hombres y caraspeé. Disculpen la intrusión, pero ¿sería tan amable de responder algunas preguntas?
Los dos hombres me miraron un instante, con las cejas arqueadas, antes de intercambiar una breve mirada. Entonces, antes de que pudiera hacer nada más, el mayor se levantó y dio un paso adelante, cruzándose de brazos. Sus ojos grises y acerados se encontraron con los míos al preguntar: ¿Y tú quién demonios eres? Podía sentir la tensión del hombre que buscaba una excusa para estallar. Al parecer, no había empezado con buen pie con los lugareños. No hay necesidad de ser agresivo, respondí, levantando los brazos con una leve sonrisa para demostrarle que no tenía malas intenciones. Solo quiero hacerle algunas preguntas y le prometo que haré que su tiempo valga la pena. Las delgadas y canosas cejas del hombre se fruncieron mientras me clavaba una mirada suspicaz. «Eres uno de esos magos, ¿verdad?», preguntó, enfatizando la última palabra casi como una acusación. «Soy un mago, sí», asentí, preguntándome a dónde quería llegar. La mirada del hombre se endureció de rabia mientras acercaba lentamente su mano hacia mí, envolviendo sus dedos en el cuello de mi camisa, levantándome hasta quedar a su altura. «Miles mueren por todas partes, y ustedes, magos, no hacen nada. ¿Dónde estaban cuando Lopori fue destruida?» «Ah, claro. Él estaba culpando a los magos de las muertes que este monstruo estaba dejando atrás». Suspiré, poniendo mi mano derecha sobre su hombro. «Entiendo su enojo, señor, y créame, me solidarizo con su dolor». Ante esto, presioné su hombro suavemente, obligando al hombre que hacía unos momentos me levantaba con una mano a ponerse de rodillas, lo que le hizo abrir los ojos de par en par. «Sin embargo, no tengo la culpa de todo esto». Ante esto, un silencio denso llenó la sala, antes ruidosa, y sin siquiera girarme, sentí la mirada de todos sobre mí. Mis ojos estaban fijos en el hombre y su acompañante, quienes se removieron en el mismo sitio, mirándome con los ojos muy abiertos, con el rostro pálido. Respiré hondo y evalué la sala, pasando por alto las miradas de asombro de los lugareños, antes de volver a fijarme en los dos a los que me había acercado inicialmente para recabar información. «Me llamo Adam, de Fairy Tail, y estoy aquí para eliminar al monstruo que está destruyendo las ciudades del norte. Cualquier información que puedan proporcionarme al respecto me será de gran ayuda. No hace falta que les caiga bien, pero para facilitarnos las cosas, hemos dejado de lado nuestras diferencias y nos hemos centrado en la tarea, al menos por ahora. ¿Les parece razonable?». El aire en la habitación se volvió denso por la tensión antes de que el hombre que había puesto de rodillas asintiera lentamente. Su rostro era una mezcla de miedo, ira y alivio. «¿Puedo trabajar con eso?», dijo el hombre, con su voz apenas por encima de un susurro. «Para traducir eso. Ahora soy consciente de que eres más fuerte que yo, por lo tanto cooperaré», se rió Mavis. «Maravilloso», dije asintiendo. «Ahora, ¿qué me puedes contar sobre este monstruo?». El hombre respiró hondo y empezó a explicarme. Me contó que el monstruo llevaba semanas arrasando la zona de forma intermitente, destruyendo todas las aldeas que encontraba y prácticamente sin supervivientes. Los que sobrevivieron dijeron que el monstruo era enorme en tamaño, más alto que la mayoría de los edificios, e increíblemente poderoso, ya que había eliminado 2 gremios locales por completo como si no fueran nada. No es de extrañar que los magos no estuvieran tan dispuestos a ayudar. Más allá de eso, los lugareños en la posada no tenían mucho que compartir. Suspiré. No había mucho que recorrer. Era básicamente la misma información que me había ofrecido la publicación de trabajo. Seguí hablando con los lugareños dentro de la posada, tratando de encontrar algo que me pudiera ayudar en este trabajo. Lamentablemente, el posadero y sus clientes tenían poco que ofrecer en términos de información útil, salvo el hecho de que el monstruo llegaría sin previo aviso, con su aullido resonando en la noche y sacudiendo las paredes de tierra como un trueno. Luego, después de que todo fuera destruido y la ciudad bañada en la sangre de los suyos, simplemente desaparecería, sin dejar rastro de su existencia más allá de la destrucción y devastación que había causado. Esto fue bastante problemático para mí. Algo capaz de arrasar ciudades enteras de la noche a la mañana y eliminar gremios con la misma facilidad debería ser bastante fácil de rastrear, sin embargo, no había pistas sobre el paradero del monstruo. Más allá de eso, había algunas cosas que no tenían mucho sentido para mí, como, por ejemplo, si el monstruo era tan poderoso como todos decían, entonces encontrar su poder mágico debería ser bastante fácil de hacer. Incluso si el monstruo no fuera tan poderoso como lo decían los lugareños, debería ser fácil rastrearlo considerando su tamaño. Basándome en la información que tenía a mano, que era superficial en el mejor de los casos, pude llegar a 2 conclusiones sobre el objetivo de mi trabajo.
No estaba tratando con un monstruo, sino con un mago, capaz de ocultar su poder y usar magia de conquista. 2, y lo que parecía la opción más probable hasta el momento, estaba tratando con un monstruo como habían dicho los lugareños, pero uno que era naturalmente capaz de ocultar su poder y alterar su tamaño usando ambos como mecanismos de caza, como los leones y su pelaje para ocultar la sabana. Por otra parte, siempre existía la posibilidad de que no estuviera tratando con un monstruo o un mago en absoluto. Lilia, vámonos, nos vamos, dije antes de salir de la posada, con Lilia siguiéndome de cerca sin decir palabra. Aunque me hubiera encantado quedarme en la posada, la situación había cambiado un poco. Si le hacía caso a los lugareños y a lo que decían, eso significaba que el monstruo era anormalmente bueno a la hora de no dejar rastros de su existencia después de un ataque. Lo que significa que si quería poder detener lo que fuera que estuviera enfrentando, necesitaría establecer mi campamento más adentro del país, en un lugar más céntrico, por así decirlo. De esa manera, podría moverme fácilmente por todo el país cada vez que el monstruo atacara sin darle muchas posibilidades de escapar. Respiré hondo y extendí el mapa que había comprado del país, buscando un buen lugar para acampar. Las montañas podrían ser un buen lugar, murmuré, recorriendo con el dedo las crestas de la cordillera de papel. No es una mala idea, considerando tu velocidad podrías interceptar al monstruo antes de que escape, asintió Mavis, comprendiendo lo que estaba tratando de hacer. Con Lilia pisándome los talones, caminé con dificultad montaña arriba a través de la espesa nieve con facilidad. Nuestras botas se hundían profundamente en el polvo blanco con cada paso que dábamos, mientras las montañas se elevaban a nuestro alrededor, sus picos irregulares desaparecían entre las nubes. A medida que ascendíamos hacia la cima de la montaña, la nieve se hacía más espesa y el viento más feroz. Pero a pesar de todos los intentos de la naturaleza por disuadirnos, las duras condiciones que nos rodeaban apenas nos detenían. Lilia estaba usando su telequinesis para protegerse del clima. Mientras usaba mi poder, lo vibraba en intervalos para generar calor convirtiéndome en un radiador improvisado. Finalmente, después de unas horas de caminata sin ver nada más que blanco y algún que otro árbol, apareció en el horizonte una pequeña cabaña, sin casas vecinas, sola en la meseta nevada que ofrecía esta tundra infernal. Las paredes de madera de la cabaña habían tenido mejores días, arqueadas y desgastadas por años de exposición a la intemperie, lo que me hizo creer al principio que era una cabaña abandonada. Pero rápidamente descarté la idea cuando las tenues columnas de humo que ascendían en espiral desde la chimenea de piedra revelaron que aún estaba ocupada. O por lo menos, que había estado ocupado muy recientemente ya que no podía sentir a nadie cerca. Respiré hondo, cerré los ojos y despejé mi mente, permitiendo que mi conciencia espiritual se extendiera por la cordillera. Al principio, solo podía sentir la presencia de los animales cercanos, pero a medida que agudizaba mis sentidos, comencé a sentir algo nuevo. A una milla de distancia, al este, sentí un leve temblor de energía, seguido de otros dos. Respiré hondo otra vez, di unos pasos hacia el este, casi como si intentara alcanzarlos, y sentí que la sensación se intensificaba. 3 energías distintas, una que irradia una cantidad considerable de poder mágico, acompañada de 2 fuentes más débiles. Por lo que pude ver, venían hacia la casa. Tendremos compañía, dije mirando a Lilia. Ya veo, no se preocupe Adam-sama, nos ocuparemos de ellos, respondió Lilia, con los ojos cada vez más fríos mientras metía la mano en el bolsillo de su abrigo y sacaba un par de cuchillos de hoja larga. Todavía no entiendo cómo pasó de ser tímida a esto, murmuró Mavis, entrecerrando los ojos al mirar a Lilia. Suspiré, frotándome las sienes. Lilia, nunca dije que fueran enemigos. Guarda ese cuchillo, oh, mis disculpas. Lilia hizo una reverencia. Suspiré de nuevo. Yo iré a saludarlos, tú quédate aquí. Lilia me sonrió radiante. Déjamelo a mí. Usando Shumpo, cerré la distancia entre mí y las energías que había sentido, en menos de unos segundos, deteniéndome cuando comencé a escuchar los sonidos de pasos acercándose en la distancia cercana. Cayendo al suelo antes de que llegaran a mi ubicación para no asustarlos, esperé un poco, observando cómo 3 figuras lentamente comenzaban a tomar forma en la distancia nevada. Al principio, no podía distinguir nada de ellas, no veía nada más que sombras, pero a medida que se acercaban a mí, comencé a ver más y más. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente cerca, se dieron cuenta de quiénes eran. Ur, Gray y Leon. Esto significaba que no estaba tratando con un simple monstruo, estaba tratando con un demonio. Deliora.
Eso complicó las cosas. Deliora era más fuerte que cualquier cosa que esperaba enfrentar, sin embargo, estaba emocionado con la idea de luchar contra el demonio, más de lo que esperaba. ¿Quién eres?, preguntó Ur con un tono sospechoso al acercarse a mí. Su voz me sacó de mis pensamientos. Le sonreí amablemente y le hice un gesto cortés con la mano. Oh, disculpa, me llamo Adam y soy un mago de Fairy Tail, y estoy aquí para hacer un trabajo. Ur me miró de arriba a abajo, visiblemente escéptica. Estás muy lejos de casa, chico, dijo. Eso fue quedarse corto. Bueno, los trabajos mejor pagados rara vez están cerca de casa. Ya veo, dijo Ur, cruzándose de brazos. La mayoría de la gente no se aventura tan alto en las montañas, y menos sola. Me encogí de hombros. Si el clima era lo peor que este lugar podía ofrecer, podía soportarlo. No es para tanto, he enfrentado desafíos peores que el clima de una montaña. Sí, claro, se burló Gray, que había estado en silencio hasta ahora. Gray, no le hagas la guerra al pobre tipo. ¿No ves que claramente sufre alucinaciones por el frío?, regañó Leon a Gray, cruzándose de brazos, decepcionado. Ur entrecerró los ojos y levantó una ceja con incredulidad. ¿No es para tanto? Supongo que es cuestión de opiniones, dije con una risita, mirando brevemente al trío. Vine a saludarlos, ya que seremos vecinos en el futuro cercano. ¿Qué quieres decir?, empezó Ur, pero antes de que pudiera terminar la frase, ya me había desvanecido usando Shumpo, dejando solo un rastro de nieve arremolinada tras de mí, y a una mujer muy confundida con sus estudiantes, igualmente confundidos, congelados en el sitio. ¿Qué demonios fue eso? Punto de vista de Adam. Durante los siguientes días después de mi encuentro con el trío, me encontré observando cómo Ur entrenaba a los dos niños que había tomado como alumnos en su magia característica, Icemeik. Podía sentir que Ur no estaba contenta con mi presencia. Aunque no lo expresó, lo noté en sus ojos cada vez que me miraba mientras exploraba la zona con Lilia. No la culpé. Después de todo, yo era un extraño en su mundo, y en base a donde había establecido su casa, era fácil ver que, al igual que por Liusika, no estaba acostumbrada a tener extraños alrededor. Pero a pesar de comprenderla no podía hacer mucho por ella, tenía un trabajo que hacer y no iba a dejar que su infelicidad lo afectara. Más allá de eso, tuve que decir que me impresionaron las habilidades de Ur como profesora. Su paciencia y disposición para ofrecer orientación al dúo fueron más que encomiables. Fue realmente un espectáculo verla usar su magia, y en general, Leon y Gray estaban demostrando ser aprendices rápidos, aprendiendo las técnicas que ella les estaba enseñando bastante rápido, a pesar de que su naturaleza rebelde trabajaba en contra de su entrenamiento, siendo la parte rebelde especialmente el caso de Gray. En cuanto a nosotros, bueno, Lilia, Mavis y yo nos mantuvimos concentrados en el trabajo, dejando al trío de fabricantes de hielo solo más allá de las interacciones más pequeñas. Turnándonos entre Lilia y yo, para evitar posiblemente agotarse cuando llegara el momento, habíamos estado esperando que apareciera Deliora, quien a pesar de que aún no había hecho acto de presencia, estaba segura que todavía rondaba por la zona. No ayudó que la mayoría de los demonios no tenían poder mágico para sentirlos o un alma real, lo que hacía que la tarea de localizarlos fuera una tarea extremadamente difícil. Entonces, tratando de contrarrestar este modo sigiloso que Zeref había instalado en sus malditas creaciones, además de querer evitar más muertes a manos de ese miserable monstruo, pasaría la mayor parte de mis días rastreando y reuniendo información sobre el paradero del demonio. Mavis había sido especialmente útil en este aspecto. Su conocimiento del terreno y las criaturas locales resultó invaluable para el éxito de nuestra misión. Cuando no estaba buscando a la bestia, estaba entrenando en mi mundo interior, tratando de prepararme para Deliora. El problema era que no estaba seguro de qué tan fuerte era el monstruo con el que estaba tratando. Y no ayudó, no tenía mucho en qué basarme en lo que respecta a su poder, honestamente no tenía nada en qué basarme, era tan fuerte como una de las puertas demoníacas. Más débil. Más fuerte quizás. La verdad era que, a pesar de mi supuestamente útil conocimiento del canon, no tenía ni la menor idea de a qué me enfrentaba y eso solo hacía que fuera muy difícil planificar. Pero, también lo hizo aún más divertido. Supongo que podría decir que tenía emociones contradictorias sobre esto. Estaba preocupado y feliz a la vez. Dudoso y emocionado a la vez ante la perspectiva que Deliora representaba. Apenas podía esperar. 2 meses después.
Una noche, durante la primera semana del segundo mes desde mi llegada, mientras Lilia, Mavis y yo estábamos sentadas alrededor de la fogata, Ur rompió su silencio. ¿Cuál es exactamente tu misión aquí? Me preguntó con tono neutral. La miré sorprendido por la repentina pregunta y la interacción, viendo que, salvo algún que otro asentimiento, no habíamos intercambiado palabras desde nuestro primer encuentro. Estoy aquí para matar al demonio que ha estado rondando por ahí, respondí con sinceridad. Los ojos de Ur se abrieron de par en par por un momento antes de volver a la normalidad. En ese caso, permíteme ahorrarte tiempo. Vete y no regreses a menos que tengas un ejército. Solté una breve carcajada, comprendiendo perfectamente su punto de vista. No te preocupes, soy muy consciente de mis límites. Dicho esto, tengo un trabajo que hacer y lo haré. Ur no dijo nada más, solo siguió observándome en silencio hasta que finalmente asintió. Primero Gray, y luego tú, parece que la nueva generación está llena de mocosos estúpidos. De verdad, me da pena nuestro futuro como civilización. Gracias por su voto de confianza, dije con una pequeña sonrisa divertida. No te atrevas a insultar a Adam-sama. Siseó Lilia, harta de la actitud de Ur. Ante esto, Mavis se puso de pie de un salto, aplaudiendo con sus manitas y abriendo los ojos de alegría. Oh, lucha, lucha, lucha. Gritó mientras se balanceaba, y por suerte yo era el único que podía oírla. Recuerda que te lo advertí. Esta tarea está fuera del alcance de alguien como tú, que no tiene la fuerza ni la experiencia necesarias para derrotar a este demonio, advirtió Ur, ignorando las palabras y la mirada de Lilia. Lo entiendo, respondí. Entonces, si es cierto, hazte un favor y busca a alguien que pueda aceptar este trabajo. Alguien con experiencia, dijo Ur, dándome la espalda. Alguien que pueda protegerte. Guardé silencio, comprendiendo sus palabras y el significado oculto tras ellas. En lo que respecta a Ur, todo se reducía a la culpa que sentía por ultear. Punto de vista de Ur Milkovich. Observé cómo el niño y su compañero continuaban con su misión a pesar de mis palabras. Intenté advertirle, pero no hizo caso a mis palabras. No conocía al chico. Parecía un buen chico, pero su misión sin duda conduciría al desastre. Estaba seguro de que creía estar preparado para la pelea, pero no tenía ni idea de a qué se enfrentaba. Deliora no era un demonio cualquiera. Era un demonio legendario, una de las criaturas más fuertes de toda la Tierra. Y aún así, a pesar de todo, había decidido asumir la tarea. Haga lo que haga, nunca podré proteger a nadie, ni siquiera de sí mismo. No él. Y no, mi ultear. Suspiré antes de volver mi atención a la fogata, mi mente daba vueltas con pensamientos, volviendo al mismo rincón donde siempre lo haría. Ultear, mi hija. Quizás si hubiera estado ahí para ultear, quizás si me hubiera esforzado lo suficiente, las cosas habrían sido diferentes. Quizás si hubiera estado ahí para protegerla, no habría muerto. Mi corazón se encogió ante ese pensamiento y la culpa familiar se extendió por mi pecho. ¿Les fallaría también a Leon y Gray? No quería pensar en eso. No lo sabía. Pero tenía que creer que esta vez las cosas serían diferentes. Que pudiera hacer algo diferente. Que pudiera ayudarlos y protegerlos. Le había fallado a ultear, pero tal vez podría arreglarlo esta vez con Leon y Gray, tal vez, solo tal vez. Punto de vista de Mavis Vermilion. Observé en silencio cómo Ur intentaba advertir a Adam de los peligros de esta misión. A pesar de sus advertencias, Adam parecía decidido a continuar, aunque percibía un ligero atisbo de vacilación en sus ojos. No pude evitar admirar su valentía. Claro, era de esperar de un miembro de Fairy Tail, aunque sabía que era una tontería por su parte. Si las palabras de Ur eran ciertas, Deliora estaba más que a la altura de lo que se avecinaba. Tenía muchas razones para preocuparme por la seguridad de Adam y Lilia. El poder de Ur no era tan diferente al de Adam. Solo en términos de poder, si tuviera que calificarlos, Adam sería un 10 y Ur un 8, 1. Sin embargo, lo que le faltaba en poder bruto en comparación con Adam, lo tenía en experiencia. Eso solo me dijo que este demonio al que se enfrentaban no era una amenaza que pudiera tomarse a la ligera. Y aunque no tenía dudas de que Adam eventualmente tendría éxito en su tarea, una pregunta sombría persistía en mi mente. ¿Sobreviviría? Negué con la cabeza y una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Fairy Tail se ha enfrentado a cosas peores, y todavía seguimos en pie. Además, no estaba solo. Él tenía a Lilia. Él me tenía. Y contra lo que la mayoría creería basándose en sus duras palabras, él tenía a Ur.
Conocía su tipo, y sus ojos eran del tipo de persona que ya había decidido proteger a los que la rodeaban, incluso si ella misma no lo sabía. Mi sonrisa se amplió. Estaría bien. Yo tenía fe. Y mientras tuviéramos fe, nada sería imposible. Punto de vista de Adam. Me eché la manta sobre los hombros y me acurruqué alrededor de la fogata, agradeciendo su calor en una noche por lo demás gélida. Lilia y yo enganchábamos filetes de pescado y patatas con palitos finos, cocinando nuestra comida sobre las llamas. La vasta tundra estaba iluminada por 1.000.000 de estrellas, extendiéndose en todas direcciones con una extensión de nieve y hielo que parecía no tener fin. ¿Quieres un poco de sal para la comida?, preguntó Lilia. Asentí, observando cómo el pescado que habíamos comprado para la cena de hoy se enroscaba y burbujeaba en la sartén caliente. Sin embargo, antes de que pudiera tomar la sal, un escalofrío me recorrió el cuerpo, como una ráfaga de viento helado, y sentí una extraña sensación que me invadió. Fue como un escalofrío, pero más profundo, más intenso. El aire a mi alrededor pareció detenerse mientras sentía una tristeza aplastante, como si 1000 vidas se hubieran extinguido de repente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Entonces, a lo lejos, se oyó un rugido ensordecedor. El sonido resonó entre los árboles, un bramido profundo que sacudió el suelo y me castañeteó los dientes. Era una mezcla de rabia, dolor y desesperación, un aullido primigenio de pura angustia y hambre que hizo temblar los cielos a su paso. Por fin apareció, murmuró Mavis en voz baja. Deliora. Lilia me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja y preocupada. Nuestro objetivo, dije con el corazón latiéndome con fuerza. Deliora. Tomando una respiración profunda, me levanté de la fogata, mi corazón se aceleraba por la adrenalina, sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, Ur apareció de repente. ¿Alguien ha visto a Gray?, preguntó Ur con urgencia. Negué con la cabeza, la última vez que lo había visto fue hace 3 días, y no era inusual que Ur dejara a sus estudiantes abandonados para enseñarles algo, así que no le di mucha importancia, pero luego, cuando estaba a punto de irme, una revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Gray no estaba allí porque fuera tras Deliora, no por entrenamiento. ¿Cómo diablos supo del ataque de Deliora antes que yo? No importa. Todavía puedo llegar hasta el demonio antes que él. Respiré hondo de nuevo y me volví hacia Ur con voz urgente. Debe de ir tras Deliora. No tengo ni idea de cómo supo dónde atacaría el demonio, pero lo hizo, y va camino de suicidarse. Ur asintió sombríamente, su expresión reflejaba la mía. Sin decir otra palabra, me giré y comencé a usar Shumpo, moviéndome tan rápido como podía a través de la tundra helada hacia la ubicación de Deliora. Con cada paso que daba, el viento azotaba mi rostro, picándome los ojos y congelando mi aliento, pero no importaba que, seguí adelante, impulsado por una feroz determinación de detener a Deliora de una vez por todas, con suerte antes de que pudiera matar a Gray. Punto de vista de Gray Fullbuster. Me temblaban las manos al estar frente a Deliora, con el cuerpo magullado y sangrante. Había entrenado durante tanto tiempo para vengar a mis padres, pero hiciera lo que hiciera, no era rival para este demonio. Ni siquiera me reconoció. Gritando, conjuré todas mis fuerzas y desaté una lluvia de ataques mágicos de hielo, pero una vez fue en vano. Deliora, como todo lo que había hecho antes, simplemente los ignoró como si nada. Desesperado, cargué contra Deliora, agarrando un palo, con la esperanza de hacer algo, lo que fuera. Pero antes de que pudiera acercarme lo suficiente, Deliora abrió la boca con un rugido, lanzando una enorme ráfaga de fuego en mi dirección. Esto fue todo. Yo moriría. Todo este entrenamiento, para nada. Al final, les fallé a todos. Con impotencia, observé cómo el ataque de Deliora se acercaba, pero justo cuando las llamas estaban a punto de consumirme, vi una figura aparecer frente a mí. La silueta de alguien con una espada en la mano. Se movió y cortó la explosión de fuego con facilidad, sus movimientos eran demasiado rápidos para que yo pudiera verlos. Tienes un maldito deseo de morir. Punto de vista de Adán. Había llegado justo a tiempo para salvar a Gray. Siempre supe que deseaba morir, pero esto era ridículo. Adam. Gray se desplomó de rodillas, respirando con dificultad y superficialmente, con los bordes de su ropa hecha jirones chamuscados por sus intentos de lastimar a Deliora. Estoy a favor de una buena dosis de venganza, pero antes de hacer estupideces, asegúrate de que puedas llevarla a cabo.
Antes de que pudiera decir nada más, el aire se llenó de un rugido ensordecedor cuando Deliora rugió al cielo con todas sus fuerzas, haciendo temblar el suelo a nuestro alrededor bajo mis pies. Sus ojos ancestrales solo reflejaban su insaciable necesidad de destrucción, un hambre que exigía ser saciada. Sonreí, soltando inmediatamente mi Zanpakuto. Pateando el suelo, me moví al otro lado de la ciudad, llevando a Gray a un lugar seguro, antes de regresar a la ubicación de Deliora. Asustado y emocionado, me quedé en el borde de la ciudad en ruinas, con mi Zanpakuto fuertemente sostenido en mis manos, mientras miraba a Deliora, quien ya se había olvidado de mi existencia y estaba de nuevo destruyendo la ciudad como si no hubiera un mañana. Examiné al enorme demonio, sintiendo un nudo en el estómago de inquietud y emoción. Sus escamas eran gruesas y parecían placas de hierro superpuestas, creando un muro de protección casi impenetrable que sabía que sería difícil de atravesar con métodos convencionales. No es de extrañar que los magos rechazaran este trabajo. A simple vista, supe que Deliora era poderoso. No podía sentir su poder, pero de alguna manera, podía intuir sin lugar a dudas que era vasto e implacable. No estaba al nivel de Makarov o Hildarts, pero aún así era suficiente para justificar la cautela. Pero sin importar cuán poderoso fuera el demonio, estaba decidido a derrotarlo y poner fin a su reinado de terror. Listo para comenzar mi batalla contra el demonio, reuní todo el Reiatsu que pude sin esperar demasiado y lo concentré en mis manos, sintiendo como la energía crecía mientras gritaba el conjuro. Ador 54. Alguien. Murmuré, extendiendo mi mano derecha hacia afuera, liberando una poderosa ráfaga de llamas púrpuras que cayeron sobre Deliora como una cascada ardiente, consumiendo al demonio por completo en un infierno púrpura. Acababa de usar un poderoso hado. Se decía que tenía el poder de erradicar la existencia misma de todo lo que alcanzaba. Veamos si eso es verdad. Casi como si respondiera a mis preguntas, Deliora levantó los puños al cielo y rugió esta vez con tal intensidad que parecía que las mismas estrellas temblaban, mientras un profundo estruendo emanaba de su cuerpo, sacudiendo la tierra debajo de él mientras el infierno de llamas púrpuras que mi ataque había creado se apagaba con una ráfaga de viento. Joder, me reí entre dientes con una mezcla de emoción y preocupación mientras miraba al gigante frente a mí. Ni un solo rasguño, ni una quemadura, le había dañado el exterior a causa de mi ataque. Tengo que admitir que Zeref sabe muy bien cómo construir sus juguetes, los hace lo suficientemente resistentes para que duren. Mientras observaba con asombro cómo el demonio se sacudía mi ataque, Mavis apareció de repente a mi lado, con los ojos abiertos por el pánico, y gritó: Adam, debes retroceder. Calculé mal el poder de este demonio. Esta criatura es demasiado poderosa para que puedas enfrentarla tú solo. Debemos idear una estrategia, una forma de dominar a esta bestia, y no puedes hacerlo solo. Mi rostro se iluminó al girarme hacia Mavis, con los ojos desorbitados por la emoción. Sabía que Deliora probablemente era más fuerte que yo, y su poder me desafiaría, pero la cuestión es que acepté el desafío. Al diablo con eso. No me pidas algo que no harías. Maestro, sabes que si fueras yo, estarías allí luchando contra él incluso si eso significara tu muerte, ¿o me equivoco? Los ojos de Mavis se abrieron de par en par. Deliora. Luchemos. Grité, y antes de que Mavis o yo pudiéramos decir nada, Deliora rugió en respuesta antes de abalanzarse sobre mí. Tomando una respiración profunda, me moví detrás del demonio con Shumpo y balanceé mi Zanpakuto, deformando el espacio alrededor de mi ataque, cortando la espalda del demonio por completo y desequilibrándolo. No podía cortarlo, pero podía dañarlo con mi espada. Eso bastaría. Ahora todo era cuestión de quién cansaba a quién primero. Esta batalla se había convertido en una guerra de desgaste. Punto de vista de Mavis Vermilion no podía refutar los argumentos de Adam. Tenía razón. Si fuera yo, habría saltado a salvar a un inocente sin importarme mi vida. Pero, ¿estaba tan mal que quisiera que él fuera más egoísta que yo? Incapaz de encontrar las palabras adecuadas para hacerle cambiar de opinión, lo observé mientras desaparecía de la vista y reaparecía detrás del demonio, cortándole la espalda con un rápido movimiento de su espada. Adam se dejó llevar por el desafío que representaba Deliora. Sus ojos ardían y sus manos no soltaban el arma. Desde lejos, podía oír el sonido de su espada chocando contra la piel del demonio, mientras Adam aparecía y desaparecía rápidamente, sin dejar descansar a la bestia. Sin embargo, con cada golpe exitoso por parte de Adam, más rápidas se volvían las reacciones del demonio, y no pasó mucho tiempo hasta que Deliora hizo su movimiento para contraatacar, sus enormes garras cortando el aire con una velocidad increíble.
Al ver esto, Adam usó su magia de velocidad, o Shumpo como él la llamaba, para evitarlo, pero ahora que Deliora había encontrado un ritmo, el demonio era implacable. El demonio rugió, atacando a Adam de izquierda a derecha, su velocidad aumentaba con cada golpe, obligando a Adam a seguir evitando sus ataques, antes de que de repente la bestia cambiara su enfoque, abriendo la boca y liberando una enorme ráfaga de fuego hacia Adam a quemarropa. Esta vez, sin embargo, Adam no lo esquivó y su cuerpo fue arrojado hacia atrás violentamente, dando vueltas en el aire mientras se estrellaba contra varios edificios y escombros. Su cuerpo aterrizó en el suelo creando un cráter abrasador, su físico ahora estaba golpeado y roto, la sangre brotaba de múltiples heridas. ¿Por qué no lo esquivó? Murmuré, comprendiendo al instante por qué. Gray estaba en la dirección donde Deliora había disparado la ráfaga. Sonriendo, Adam luchó por ponerse de pie, con las piernas débiles e inestables, mientras Deliora se cernía sobre él. Eso dolió mucho, Adam esbozó una sonrisa mientras la sangre manaba de las heridas en su rostro y brazos, pero a pesar de todo eso, simplemente sonrió, su lenguaje corporal mostraba una actitud desafiante, un testimonio silencioso de que no sería derrotado sin luchar. Punto de vista de Mavis Vermilion. Adam se tambaleó hacia adelante, con la sangre corriendo por su cuerpo, mientras esbozaba una sonrisa feroz y atacaba a Deliora con su espada. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez su ataque no tuvo ningún efecto y fue desviado por la piel de la bestia con un fuerte chirrido. Murmuró Adam, moviendo un poco el hombro. Esto no tenía sentido. Deliora ya había sido afectada por la espada de Adam, así que ¿por qué el cambio repentino? ¿Podría ser que su pecho tenga una defensa mayor? ¿O podría ser otra cosa? Adam, algo extraño está pasando. Grité mientras miraba a Deliora con una mirada fría y calculadora. Procede con cautela hasta que analice qué está pasando. Si no iba a escapar, al menos podría ayudarlo lo mejor que pudiera. Asintiendo, Adam se giró hacia Deliora quien, al ver que Adam todavía estaba vivo, rugió lanzando otra ráfaga de fuego hacia él, haciendo que Adam sonriera ampliamente momentos antes de que el ataque chocara con él en una masiva explosión de fuego. ¿Por qué no lo esquivaste? Murmuré conmocionado y dolorido. Una sola explosión lo había dañado tanto que necesitaba atención médica. 2 lo matarían. La bestia, dando por muerto a Adam, se dio la vuelta para continuar su destrucción, solo para experimentar un aura monstruosa e intensa que envolvió todo el lugar. El demonio intentó darse la vuelta, pero antes de que pudiera reaccionar por completo, recibió un corte en su cuerpo. El demonio se tambaleó hacia atrás con un rugido doloroso, con el pecho abierto y dejando tras de sí un rastro de sangre ácida. Eso significa que Adam todavía está vivo. Casi como si confirmara lo que quería oír, Adam salió del cráter que había dejado el ataque de Deliora, con el humo aún arremolinándose a su alrededor mientras sonreía con suficiencia. ¿Aún no puedes atravesarte, eh? Ante esto, Deliora bramó, y el rugido de su cuerpo estremeció el suelo a su alrededor, mientras sus colosales puños golpeaban el suelo como una bestia enfurecida. Su rostro estaba contorsionado por la furia, y sus ojos brillaban peligrosamente mientras golpeaba el suelo con los puños una y otra vez. El demonio seguía pisoteando y rugiendo, enseñando los dientes y agitando los puños con tal ferocidad que retrocedí sorprendida. Parecía casi imposible creer que semejante abominación, alguien sin capacidad de pensar ni sentir, ya que se habían perdido en su creación, rugiera como un loco sediento de sangre. No tenía sentido, no debería sentir nada, pero su rabia era plena e innegable. Punto de vista de Adam. Apreté mi Zanpakuh, con las pupilas dilatadas mientras avanzaba lentamente hacia el centro del pueblo, hacia mi oponente más formidable hasta el momento, Deliora. El demonio se alzaba sobre mí, su imponente presencia proyectaba una sombra inmensa a mi alrededor, mientras rugía de rabia y dolor. Un monstruo sin pensamientos, un ser de pura maldad. Respiré hondo y preparé mi Zanpakuh, apretando la empuñadura con más fuerza mientras daba un paso al frente. De inmediato, el imponente rugido de Deliora llenó el aire a mi alrededor, mientras sus enormes garras se dirigían hacia mí, con su filo brillando a la luz de la luna al abalanzarse sobre mí sin piedad. Dando un paso hacia adelante, empujé mi Zanpakuh hacia adelante para bloquear su ataque, colocando tanta energía espiritual como pude en mi golpe. Nuestros ataques chocaron en un choque de chispas y sonido atronador, mientras en todas partes a nuestro alrededor, la tierra temblaba con la fuerza de nuestra lucha.
No pude evitar pensar que si hubiera habido espectadores viendo esto, apuesto a que habrían pensado que era una vista cómica, ver a la enorme bestia y a mí chocando, ambos inmóviles. Moviéndome sobre la cabeza de Deliora, balanceé mi Zanpakuto hacia abajo con todas mis fuerzas, enviando un poderoso corte hacia la bestia. Sin embargo, como hace unos momentos, en lugar de recibir algún daño, la gruesa piel del demonio absorbió el golpe. Eso no tenía sentido. Había usado más fuerza de la que usé para abrirle el pecho, y en lugar de lastimarlo, no había hecho nada. Quizás hay más en él de lo que recordaba del anime. Sin embargo, antes de que pudiera terminar ese pensamiento o analizar a Deliora más a fondo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando el demonio se abalanzó sobre mí, moviéndose más rápido que nunca. Su puño apareció de repente a pocos centímetros de mi cuerpo, antes de golpearme como un mazo, enviando ondas de choque por todo el pueblo mientras mi cuerpo salía despedido hacia atrás, atravesando varios edificios. Moviéndome, caí con fuerza al suelo y rodé hasta quedar de pie mientras luchaba por recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba por el golpe. Era más rápido que antes. Su piel también se estaba volviendo más resistente, el bastardo iba evolucionando mientras peleábamos. ¿Fue esa su maldición? Ahora que lo pienso, su maldición nunca fue mencionada en el programa. No es como si alguna vez hubiera tenido la oportunidad de mostrar todo su poder, lo derrotó de un solo golpe con su caparazón de hielo, sellándolo antes de que pudiera demostrar completamente de lo que era capaz. Si el poder de su maldición era en realidad el poder de la evolución, entonces podía entender por qué el demonio carecía de mente propia. El proceso evolutivo carecía de lógica al analizarlo hasta su estado más básico. Estaba impulsado por un instinto primario e indefinible. En resumen, el proceso evolutivo no siempre se inclinó hacia el pensamiento superior. En la mayoría de los casos, se inclinó hacia otros caminos evolutivos, considerando que la capacidad de poseer una inteligencia superior no es necesaria para la supervivencia. Después de todo, hay una razón por la que solo unas pocas especies tienen la capacidad de pensar al mismo nivel que los humanos, al menos en este universo. Concentrando mi energía, salté justo cuando Deliora se abalanzó hacia adelante, esquivando por poco su avance, con sus afiladas garras extendidas y sus colmillos al descubierto brillando a la luz de la luna. El impulso de su ataque lo impulsó hacia adelante, y lo aproveché, girando sobre él y asestando un golpe descendente con mi Zanpakuto, golpeándolo en el mismo lugar que al principio del combate. Retrocedió ante el impacto inesperado y se tambaleó hacia adelante, con sangre goteando de su herida y sus ojos ardían de rabia hacia mí. Carruaje de truenos, puente de Rueca. Con luz, divide esto en 6. Bakudo 61. Rikuhokoro, dije, señalando con el dedo índice a Deliora, mientras una brillante chispa de energía amarilla brotaba de mi mano, tomando forma rápidamente de 6 delgados rayos que se dispararon hacia el abdomen del demonio a la velocidad del rayo, impactándolo y dejándolo firmemente inmovilizado. Eso solo lo mantendrá abajo por unos segundos. Mejor lo aprovecho al máximo. Sin perder tiempo, salté hacia adelante, mis pies apenas rozando el suelo mientras usaba Shumpo para moverme alrededor de la bestia mientras canalizaba todo mi poder en mi Zanpakuto. Blandí mi Zanpakuto con todas mis fuerzas, cada golpe clavándose más profundamente en la piel de Deliora, cada golpe dirigido con cuidado a las heridas que le había infligido al demonio antes de que su piel se endureciera. Sus aullidos de agonía resonaron por el pueblo, sacudiendo la tierra bajo nuestros pies hasta que los rayos de luz que rodeaban a Deliora comenzaron a parpadear y atenuarse. Al ver esto, retrocedí de un salto, tomando distancia, y vi cómo, con un último rugido, la luz que lo mantenía en su sitio se fragmentaba en 1.000.000 de fragmentos y desaparecía de la vista. Con su mirada ciega pero furiosa sobre mí, Deliora dejó escapar un rugido ensordecedor, sacudiendo el suelo con su intensidad mientras las fisuras florecían a su alrededor y se extendían como grietas en un parabrisas, ensanchando el cráter bajo sus pies a proporciones masivas. Adam, como ya habrás deducido, Deliora tiene el poder de evolucionar, al menos parcialmente, dijo Mavis, flotando a mi lado. Su velocidad y resistencia han aumentado exponencialmente desde que comenzó la pelea, pero su poder de ataque se ha mantenido prácticamente igual. Ahora que lo pienso, sí. No es que necesitara aumentar su poder de ataque, con lo que tiene, ya me tiene contra las cuerdas. ¿Algún plan? Pregunté, con la mirada fija en Deliora. Sí, he notado que su resistencia y velocidad parecen aparecer en intervalos cortos.
Cuando bajó la guardia, le cortaste el pecho, pero tu segundo ataque no tuvo ningún efecto, explicó Mavis, mirando fijamente a Deliora. Tengo un plan, pero para que funcione, necesitaremos más que solo nosotros, así que espera mi señal y manténlo ocupado el mayor tiempo posible. Hermoso. Sonreí. ¿A quién engaño? A pesar de lo jodido que estoy, me lo estoy pasando genial. Sonriendo, me giré hacia adelante y observé cómo Deliora me atacaba de nuevo, con la mirada fija en su presa. Pude ver la furia insensata en sus ojos, una bestia salvaje empeñada en la destrucción sin razón. Sin esperar a que el demonio me alcanzara, esquivé su avance, usando Shumpo para rodear su enorme cuerpo, acercándome lo suficiente para cortar con mi Zanpakuto la herida de su pecho. El demonio aulló de dolor y angustia, el sonido resonó en los acantilados circundantes y pude sentir que su furia había crecido, intensificando sus ataques hasta el punto que ni siquiera vi su siguiente golpe. Incapaz de percibir el movimiento de Deliora, sentí toda la fuerza de su golpe cuando me estrelló contra el suelo, mi Zanpakuto se cayó de mi mano, mientras jadeaba en busca de aire, luchando por recuperar el aliento mientras Deliora se cernía sobre mí, con sus dientes expuestos en un gruñido feroz. Adam, mundo interior, Puff Adam, la voz de mi Zanpakuto resonó en mi mente, mientras de repente me encontraba dentro de mi mundo interior. ¿Qué hago aquí? Pregunté mientras observaba la zona, con el acre sabor de la sangre impregnando mi lengua. Me limpié el labio y mi mano quedó manchada de carmesí. Si sigues así, morirás. Aún no has desatado mi poder. Buscas la emoción de la batalla, pero no ves la vacilación que hay tras tus golpes. Esa vacilación es tu mayor enemigo, no la bestia que tienes delante. Zanryuzuki apareció en un destello de luz brillante, con su larga cabellera negra cayendo sobre sus hombros mientras me miraba. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tengo miedo? Murmuró para mí mismo, mirando a Zanryuzuki. Zanryuzuki respondió antes de que pudiera volver a hablar. Dudas de ti mismo. Dudas de mi poder. Abandona esas dudas, Adam. Abandona tus vacilaciones. Solo mirando hacia adelante, firme e inquebrantable, puedes aspirar al éxito. Retírate y fracasarás. Sigue dudando y morirás. No estaba dudando, ¿verdad? Si lo fuera, no habría intentado luchar contra el demonio. Si de verdad dudara de mi poder, habría huido cuando Mavis me lo dijo. No lo dudo, respondí con firmeza. No, dijo Zanryuzuki, con la mirada fija en mí. Cuando me usaste para atacar al demonio, ni siquiera se te ocurrió la idea de abatirlo. En cambio, buscabas hacerle daño, y lo hicimos. Y ella tenía razón. Ni una sola vez imaginé que mi espada cortaría por completo el cuerpo de Deliora, en mi mente solo era posible herirlo, la idea de matarlo de un solo golpe parecía simplemente imposible. Los ojos de Zanryuzuki se clavaron en los míos, con una voz baja y casi hipnótica. Nuestra espada solo exhibe dudas con cada golpe, dijo. ¿Puede una espada afilada por la duda cortar algo de verdad? ¿Puede vencer al enemigo? No, no puede. Envíame de regreso, tengo un demonio que matar, dije, y esta vez, borraría todo rastro de vacilación dentro de mí, esta vez, atacaría a Deliora y lo mataría. Punto de vista de Adam. Mis ojos se abrieron de golpe y miré hacia arriba para ver el rostro decidido de Lilia mientras me llevaba apresuradamente lejos del profundo cráter en el suelo, creado por la fuerza del último golpe de Deliora en mi persona. Mirando por encima del hombro de Lilia, vi a Ur, parada entre nosotros y Deliora con un aura helada a su alrededor, mientras miraba al demonio, con lágrimas corriendo por su rostro. A la mierda el canon. Y a la mierda con eso. Sin dudarlo, salté del hombro de Lilia y me lancé por los aires, con los pies apuntando directamente a la espalda de Ur. La fuerza de mi patada, sumada a que ella no se lo esperaba, la envió contra una ventana abierta del edificio cercano, deteniendo así su hechizo suicida. Adam-sama. Gritó Lilia conmocionada y aliviada. ¿Qué demonios era eso, mocoso? La voz de Ur sonó como un crujido agudo mientras se ponía los puños en las caderas y me miraba fijamente desde el edificio al que la había metido. Puedo preguntarte lo mismo. Casi te matas con ese hechizo. Respondí, pateando una piedra en su dirección, pero una ráfaga de viento frío la congeló y la convirtió en polvo antes de que la alcanzara. Claro. Porque casi morir sin hacer nada habría sido mejor. Ladró Ur, caminando hacia mí con una mirada furiosa. Con el aliento nublado por el aire frío que rodeaba a Ur, di un paso adelante e invoqué mi Zanpakut. No morí, así que chupa un carámbano. Ur apretó los puños y escupió las palabras, con las mejillas enrojecidas y un tic en un ojo.
No moriste porque te salvé. Me giré para encontrar su mirada mientras Deliora empezaba a aullar, y su rugido resonó por el pueblo en un espectáculo escalofriante. Mira, dije, intentando convencerla de que abandonara su plan suicida. Estoy bastante seguro de que podemos matar a este demonio sin que ninguno muera. Entonces, ¿estás dispuesta a no morir? Ur entrecerró los ojos y observó mi figura despeinada. La preocupación le arrugó la frente al observar los profundos cortes, los múltiples moretones y la sangre seca que aún se pegaba a mi piel. Te ves fatal, hiriente, pero justo. Lo sé. Ur me miró con sus profundos ojos negros, frunciendo el ceño con confusión y algo más. ¿Por qué te importa si vivo o no? Preguntó con voz tensa. Le ofrecí mi mano, manchada de tierra y sudor, y con sangre fresca, mientras una tierna sonrisa se dibujaba en mi rostro. Hagamos un trato. Si sobrevivimos, te lo diré. ¿Trato hecho? Ur suspiró derrotada, volviendo su atención a Deliora. Vale, no puedo creer que le esté haciendo la gracia a una niña, pero a la mierda, luchemos contra el demonio. Recuerda que la cagaste es la salida más fácil. Me lo agradecerás luego. Grité, desapareciendo de la vista y ejecutando Shumpo para acortar la distancia entre Deliora y yo casi al instante. Esta vez, con más determinación en mi espada y un aliado a mi lado. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.